Un misionero no es un jalabola de los ricos, sino un esclavo con los pobres. El Papa Francisco, Jornada Mundial de las Misiones 2014. Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, por eso es tan urgente la misión Adyentes, en la que todos los miembros de la Iglesia están llamados a participar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza. La Iglesia ha nacido en salida. Tercer rostro de la misión, a los otros. Tenía que seguir una serie de artículos que comenzamos en octubre. Si no leíste estos artículos anteriores, búscalos. Si necesitas ayuda para encontrarlos, te doy una mano, como dijo el manco. Y así, que luego de echarme un camarón, comencé a recordar la vida de alguien muy importante para la misión en América, San Pedro Claver. Vivía en Palma de Mallorca, tenía en su corazón un gran deseo de servir al Señor, pero no sabía cómo. Entonces se fue a hablar con los jesuitas para que lo iluminaran. Al primero que encontró, como era obvio, fue el encargado de la portería, el hermano Alfonso Rodríguez. Afortunado encuentro. Por la portería pasaban todas las cartas, boletines e informes que venían del Nuevo Mundo. Mientras le daba una mano en las tareas de la portería, Pedro lo escuchaba. No es santo de la portería, ese es Santiago Martínez. Pero a la vez Alfonso, santo hombre, oraba para que el Señor lo iluminara en guiar a Pedro. Finalmente le dijo: los esclavos tienen un valor infinito, el valor de la sangre de Jesús, mientras que las riquezas de las Indias no valen nada. Estas palabras quemaron el corazón de Pedro. Su anhelo de servir al Señor adquirió un rostro especial, no el de los demás en general, sino el rostro de los esclavos de Colombia. Él se convertiría en el esclavo de los esclavos negros, hombre sacrificado, no uno que se ponía las bolas al hombro, alguien que se hizo hermano de los esclavos, compartiendo su vida, sintiendo el latido del corazón de aquellos que eran para los rostros de Dios. Para ellos no era un musié, ni era un jalabolas. Ve al final las palabras que no llegas a comprender. No era culpa mía, son frases venezolanas. Pedro era quien cargaba la cruz de otros, esclavos con rostro de Cristo, por amor, como nuestro Maestro. Los otros, un punto de llegada o misión a los otros. Estos no son otros, porque estén separados de fronteras geográficas, sino porque te desafían por las situaciones en que viven y por los valores culturales y religiosos que les son propios. Es oportuno recordar que la particularidad de la misión en esta edad ecuménica y globalizante consiste no tanto en cruzar las fronteras geográficas, cuanto cruzar las fronteras entre la fe en Cristo el Señor y la creencia. Un misionero es alguien enviado para dar a conocer y obedecer a Cristo en medio de aquellos que no lo conocen ni lo obedecen, ya sea un viaje corto o largo. Pero el asunto no es tan fácil como parece, porque se atraviesa algo muy propio de nuestro tiempo, como tanto de los tiempos de Pedro Claver, y que se llama el miedo al otro. ¿Y por qué habría que tener miedo al otro? Sencillamente, porque es distinto, y tenemos temor a lo que es distinto, a lo que es diferente. Inclusive, terminamos identificando diferencia con división. Como ves, estamos en el polo opuesto de lo que ha sido tradicional en la cultura occidental, para la cual, en palabras de Sartre, en su obra El ser y la nada, dice: el otro es mi enemigo y mi pecado original. En ella, protegerse del otro es una necesidad fundamental. Cada vez nos sentimos más amenazados por la presencia del otro. Nos vemos incluso empujados a considerar al otro como enemigo antes de que como amigo. La comunión con el otro no es algo espontáneo, sino que se construye sobre barreras que nos protegen del peligro que supone la presencia del otro. Lo aceptamos en tanto que él o ella
no amenace nuestra privacidad o nos resulte útil para nuestra felicidad personal. No cabe duda de que todo esto es consecuencia directa de lo que en lenguaje teológico se llama la caída del hombre. El miedo al otro constituye una patología instalada en la raíz misma de nuestra existencia, inoculada ya en nuestro nacimiento. De manera que está llamado a perder el miedo a la diversidad y, claro está, el miedo al otro. La diversidad es muy importante. En la diversidad que se descubre la riqueza de la identidad, tanto de la tuya como la del otro, y es en la misma donde se forjará ese rico intercambio que será para ti y para ellos un factor de complementariedad y de amistad. Amar su cultura, su lengua, su espiritualidad, su gente. En efecto, los otros a quienes eres enviado no son más de lo mismo. No los puedes considerar en primera instancia como iguales a ti. Tienen su identidad, su cultura, su historia, su lengua, su vida. Y aquí está el secreto de quien es enviado a los otros. Está dispuesto a amar la cultura, la historia, la lengua, la espiritualidad y la vida de ellos. Por eso la misión a los otros se parece a la entrada de un jardín ajeno. Si tú entras en tu propio jardín, no tienes que ser tan cuidadoso. Puedes tronchar una plantica, arrancar una flor, mover una matera, pisotear el prado, etc. Pero otra cosa es entrar en el jardín ajeno, y por primera vez. Ese acto te invita a despertar nuevas actitudes ante lo desconocido, a caminar con cuidado, admirando la belleza del jardín, de sus flores, de sus plantas, de su arte, y sabiendo apreciar la presencia del espíritu que se manifiesta en la sabiduría local. Es asumir la fe de Abraham, a quien se le dijo, ve a la tierra que yo te indicaré, pero siempre llevando consigo las palabras de Jesús, yo estaré contigo. 3 pasos no automáticos. Esta es una misión donde son prioritarios primero el contacto humano, luego el diálogo y posteriormente el primer anuncio como comunicación de corazón a corazón de la experiencia de Jesús. No son 3 pasos automáticos. Más de uno en misión a los otros quiso llegar al contacto humano como le aconteció a Carlos de Foucault, 1858-1916. Carlos vivió 16 años en tierras argelinas y de esos 11 con los tuareg, haciéndose uno de tantos, aprendiendo su lengua, sus costumbres y con un ánimo evangelizador que lo expresaba sencillamente con gesto de bondad, hasta que llegó su muerte, como supremo acto de entrega e imitación de su hermano mayor, Jesús de Nazaret. Él decía que este era un trabajo no de años, sino de siglos. El punto de partida no era muy halagüeño, pues él era consciente de la hostilidad fundamental que tenían aquellas personas que encontraba todos los días, pues para ellas, los cristianos, incluido Foucault, eran, ante todo, en primer lugar, enemigos mortales de su religión, idólatras, paganos. Son infieles, decían también, término que utilizaba el mismo Carlos cuando se refería a ellos. Es una situación bloqueada en la cara a cara entre musulmanes y cristianos. Muchos quisieron seguir su legado del testimonio silencioso y de la llamada espiritualidad de Nazaret, y le siguen echando el pichón. Continuamos el mes que viene y recuerda que tu vida tiene mucho valor y si la vives misioneramente tiene más valor aún. No seas un pelabolas, te esperamos. Si deseas comunicarte, te recuerdo el WhatsApp de contacto, más 58 424 511 4649. A tus órdenes. Aclaraciones o notas. Un camarón es un sueñito que echamos a escondidas de vez en cuando durante el trabajo. Proviene de las primeras exploraciones de petróleo en nuestro país, cuando los capataces norteamericanos querían echar una siesta sin ser visto por los obreros venezolanos, y se excusaban diciendo, I will come around, ya vuelvo, que suena parecido a I come around. Echarse las bolas al hombro. Es una frase para denotar que una persona es floja o perezosa. Proviene de los presos que utilizaban grilletes durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
aquellos que durante sus pesadas horas de trabajo forzoso se alzaban las bolas, los grilletes, a los hombros para descansar los pies, y eran considerados flojos y haraganes. Ser un monsieur es como solemos referirnos a los extranjeros que vienen de Europa. Viene del vocablo francés monsieur, que significa señor. Ser o tener jalabola. Hoy en día es el término que usamos para quien es un adulador, pero proviene de algo distinto que ocurría en las cárceles durante el tiempo de Juan Vicente Gómez. Aquellos presos con familias adineradas contrataban a un jalabolas para que le ayudara a cargar con los pesados grilletes que tenían en sus tobillos. Se parece a la expresión jaramecate, que se utiliza también para referirse a una persona que suele obtener algo con lisonjas. Echarle pichón. Echarle pichón para los venezolanos significa esforzarse para lograr algo. La frase proviene de las bombas manuales de agua que tenían antiguamente los pozos de los pueblos. Había que hacer un gran esfuerzo físico para mover una palanca y extraer el agua. Dicha palanca tenía un letrero que decía push on, empuje en inglés. Entonces los habitantes de esos pueblos decían que tenían que echarle pichón si querían sacar el agua del pozo. Ser un pelabolas. En Venezuela es alguien de poco valor o utilidad. El término proviene de los jugadores de béisbol que no lograban batear y pelaban, no atinaban, a la hora de batear o atrapar la bola, por lo que generalmente se encontraba en la banca y era visto como alguien de poco valor.